Operaciones con vectores utilizando el método del polígono. Tenemos aquí en el plano cartesiano tres vectores R, Q y P, cada uno con una dirección particular. El vector R apunta hacia arriba, luego si medimos su ángulo desde el eje X positivo ha de ser 90 grados como mide el primer cuadrante. El vector Q está en el cuarto cuadrante, su dirección es 30 grados. Un ángulo negativo, recordemos que un ángulo negativo es aquel que gira conforme giran las manecillas del reloj. Y el vector P, cuya dirección es desde el eje Y 25 grados. Tengamos presente que para graficar el vector P, medimos su ángulo desde el eje X positivo y entonces tiene que ser 90 grados más 25 serían 115 grados. Esta es la operación que nos proponen: dos veces el vector R más dos veces el vector P menos dos veces el vector Q. Entonces vamos a graficar. Trazamos el eje X para dibujar el vector dos veces R. El eje X nos sirve como punto de referencia para poder medir el ángulo. Tenemos aquí entonces una línea que me representa el eje X positivo. A partir de aquí, en esa línea voy a graficar el vector R. Este es el vector R normalmente, pero me piden dos veces R. Significa que su magnitud, su medida, la duplico. Él tiene aquí 9 centímetros por 2, 18 centímetros. Entonces trazamos un vector de 18 centímetros con dirección 90 grados. Este es el vector dos veces R. Bien, desde su extremo final, desde la cabecita de la saeta del vector R, vamos a dibujar el vector dos veces P. Este es el vector P, como es una suma, debe tener la misma dirección. Entonces trazo también suavemente como referencia el eje X positivo para medir, utilizando el transportador, un ángulo, como ya lo dijimos, de 115 grados en el sentido negativo, que aproximadamente tendríamos aquí en el transportador por acá. El vector P tiene aquí una longitud de 11 centímetros, como es dos veces P, va a medir 22 centímetros. Entonces trazamos un vector de magnitud 22 centímetros. Este sería entonces el vector dos veces P. A partir de su extremo final de la saeta del vector dos veces P, trazamos también la línea imaginaria que nos permita graficar el vector Q, pero que en este caso también está multiplicado por 2. El eje X positivo, dos veces el vector Q. Su dirección es 30 grados en el sentido negativo, entonces con el transportador medimos una dirección de 30 grados que sería aproximadamente por acá, pero la operación me indica que es una resta, la resta del vector dos veces Q. Entonces recordemos que para aplicar una resta, como en números enteros, por ejemplo, si yo tengo 5 menos 8, eso es equivalente a decir 5 sumado con el opuesto de 8. Entonces, en vectores es prácticamente lo mismo. En lugar de hacer una resta, sumo el opuesto de dos veces Q. Y el opuesto de un vector cualquiera, asumiendo que este es Q, su opuesto ha de ser de igual longitud, igual inclinación, pero sentido contrario. Este sería Q y este sería entonces el vector opuesto de Q. Eso es lo que debemos tener en cuenta para graficar el vector dos veces Q. Entonces ya he tomado la medida, la dirección del ángulo, 30 grados, y entonces me sirve de referencia para a partir de aquí trazar hacia este sentido el vector
2 veces Q. Él mide aquí aproximadamente 13 centímetros, luego tendremos que trazar un vector aquí de 26 centímetros porque es 2 veces Q. Este es el vector 2 veces Q, pero negativo, porque la operación me indica que es una resta. Bien, y finalmente, como ya lo sabemos, el vector resultante, llamémoslo aquí vector T, es la conexión del origen del primer vector, que es este es el origen del primer vector de la operación, conectado con el extremo final del último vector. Entonces trazo ese segmento. Recordemos también que el extremo final del vector resultante debe coincidir con el extremo final del último vector trazado. Bien, para establecer la magnitud que simbolizamos de esta manera del vector T, pues medimos su longitud acá. Tenemos que tiene 30 centímetros aquí, más 4,5 sería 34,5 centímetros la longitud del vector. Y vamos a establecer su dirección. Para la dirección de este vector, pues tengo ya el eje X positivo que me sirve como referencia para medir su dirección. Entonces colocamos el transportador lo más exacto posible y notamos que el vector, su dirección es aproximadamente volvemos aquí para poderlo graficar mejor. Pasa por 160, entonces tendríamos que todo este ángulo mide 160 grados, esa sería entonces su dirección. Y listo, se ha hecho la operación 2R más 2P menos 2Q. Yo les propongo a ustedes de práctica que tracen la siguiente operación: 3 veces el vector R menos 2 veces el vector Q, como práctica de casa.